Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos a un invitado que no necesita presentación, lo cual es excelente. Y va a ser una plática bien interesante, alguien que me tocó conocer ya hace más de un año y que la verdad es que su carrera post-fútbol me parece algo verdaderamente trascendental y también tenerlo aquí es un verdadero honor. Entonces, bienvenido, Gerardo. ¿Qué onda, Flaco? ¿Cómo estás? Mucho gusto, qué alegría poder estar contigo y platicar contigo y con toda la gente que te escucha, que me imagino que es mucha. Sí, pues mira, la verdad es que creo que va a ser una conversación bien interesante, una conversación distinta a la que hemos tenido y de verdad creo que va a haber muchísimo valor detrás de ella. Y bueno, como platicaba, creo que no hace falta presentación, ha sido un ícono del fútbol mexicano, alguien a quien muchos de nosotros admiramos y también festejamos de todo en tu etapa, pues en los distintos equipos en los que participaste, en fin, jugaste en Europa, selección nacional, uno de los emblemas de la selección y alguien que nos hizo también vivir muy intensamente la pasión del fútbol. Pero en este podcast quiero hablar específicamente de toda tu vida en dos variantes, ¿no? Una es toda la parte financiera detrás del deportista, que creo que es algo bien relevante, algo que después pues tiene muchos tabúes y después hay muchas historias también dramáticas de gente que, pues futbolistas, en fin, deportistas en general, que no tienen buen manejo de las finanzas. Si quieres empezamos brevemente por ahí, pero sobre todo concentrarnos en todo lo que ha sido tu carrera profesional post fútbol, ¿no? Cuando te retiras y todo lo que ha pasado desde entonces que me has podido compartir en un par de comidas y llamadas que hemos tenido y que de verdad me ha parecido verdaderamente fascinante el cómo se reinventa una persona detrás de todo el éxito también que habías logrado específicamente en el fútbol. Pero empecemos con la primera parte que es cómo manejas y cómo entiendes toda la vida financiera siendo deportista. Mira, antes que nada, Flaco, te voy a contar una anécdota, una historia que me puso números arriba cuando recién empezaba mi carrera futbolística. No, yo debuté en Pumas y en Pumas la verdad es que pues, en aquel entonces, hoy creo que los sueldos han mejorado muchísimo. Cuando yo estaba no era que se pagara mucho, pero te daban el valor agregado de debutarte joven y que luego te pusieran en la vitrina y que otro equipo más importante te pudiera comprar y pudieras empezar a generar un mejor sueldo. Yo, bueno, fui a hablar con el presidente de aquel entonces porque era joven, pero a esa joven edad ya había sido seleccionado nacional de la selección mayor, había sido campeón de la Copa Confederaciones, había sido tercer lugar de la Copa América y mi salario era muy bajo. Entonces fui a negociar con el presidente Ajá. para no hacerte Ajá. el cuento largo, me mandaron por chicles, me dijeron que no me podían pagar más. Y entonces le propuse, le dije, ok, perfecto, no estoy de acuerdo en que no me suba el sueldo, me quiero ir a jugar a Europa. ¿Qué le parece si le traigo un préstamo en donde ustedes le paguen un dinero porque yo me puedo ir a jugar fuera y pueda cumplir yo con mi sueño que era jugar en Europa? Entonces me dijo que sí, me di a la tarea, logré llevarles una oferta a la cual aceptaron. Acabé jugando en el Tenerife, tuve un año fabuloso en el cual ascendimos a primera división por causalidades, no me quedé en ese equipo jugando en primera división y recaí en el Polideportivo Ejido, equipo de segunda división, hoy está en una división más abajo, en una categoría más abajo, al cual estoy eternamente agradecido porque me dio la posibilidad de seguir cumpliendo mi sueño de jugar en Europa. Rompí el pacto de caballeros, que seguramente mucha gente de la que nos está escuchando y le gusta el fútbol sabe de qué va, ¿no? Que es que antes, cuando jugabas fútbol en México, terminaba tu contrato y seguías perteneciendo al mismo club, ¿no? Hoy en día eso ya se acabó. Cuando acabas tu contrato eres libre de contratarte con el equipo que tú quieras. Y gran parte de eso fue que pues, un servidor se peleó para poder lograr eso, ¿no? Entonces, con el representante que tenía, nos metimos bueno, no a pleito, pero sí, bueno, a juzgados, a decir que yo era jugador libre y a exponerlo ante la FIFA. Lo gané, pero al ganarlo
la FIFA dice, ok, sí, eres jugador libre, pero hay que pagarle ciertos derechos de formación al equipo que te formó, en este caso a los Pumas, ¿no? Siendo menor de 23 años, eso aplica. Ok, pues vimos y sacamos la ecuación de a cuánto ascendía estos derechos de formación. El ejido me dijo, hay una condición nada más, yo te firmo, pero el día que se tengan que pagar los derechos de formación, los tienes que pagar tú. O sea, Madres. yo, y le dije, sí, no hay bronca, yo los pago, sabiendo ya que habíamos hecho el número y que el número era tanta cantidad de dinero. Pues bueno, para no hacerte el cuento largo, para cuando sale la resolución de mi caso, la cantidad se había incrementado en un 50%, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, oye, ya estás libre, ya puedes firmar con quien quieras, pero tienes que pagar tanto dinero, cuando yo dije, pues no tengo ese dinero. Entonces, no lo he ganado, no lo tengo. Sí tenía lo otro, más o menos ya armado cómo lo iba a hacer. Y bueno, gracias a Dios, mi abuelo, el papá de mi papá, le hablé, era un abogado muy exitoso, y le conté todo y le propuse cómo estaba mi situación. Y afortunadamente me dijo, mira, yo te apoyo, no te preocupes, te lo voy a prestar, nada más te pido que luego me lo pagues. Entonces, ok, me lo prestó, pagué, y bueno, y la anécdota aquí es que yo jugué toda mi etapa en Europa, jugué 5 años, y toda esa etapa que jugué en Europa, jugué para pagarle a mi abuelo lo que me había prestado, ¿no? Entonces, pues fue una situación curiosa, rara, que generalmente no se da. Generalmente el equipo que te contrata paga los derechos de formación, pero en este caso, como el Polideportivo Giro era un equipo muy humilde, no tenía esa posibilidad de pagarlos. Y pues acabé yo pagando mis derechos de formación. Por eso te digo que empecé cuesta arriba, ¿no? Empecé en números rojos mi carrera, que fueron, te estoy hablando que fue en el 2000, y bueno, y esto pues fue en el 2005 hasta que regresé a México, ¿no? Entonces los primeros 5 años casi casi que pues fue como que empezar a preparar todo para luego poder hacer caja, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de una manera más financieramente hablando. Entonces es la anécdota que te quería contar para empezar de ahí. Y luego, pues bueno, a ver, siempre tuve la fortuna pues de que en casa no nos faltara nada, ¿no? Que mis papás siempre nos dieran todo, y eso no sé si de alguna forma me hizo apreciar y valorar mucho lo que tenía, entendiendo que el fútbol o cualquier deporte profesional puede ser una profesión que dure muy poco, ¿no? Entonces yo como lo estructuraba o como lo intenté estructurar bueno, voy a tener, si me va muy bien, una carrera larga, longeva, pues de 20 años, que no se da tanto, ¿no? Luego de 15 y luego pues para abajo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a lograr que esos años que yo juegue sean productivos y que esa parte del dinero o patrimonio que gane lo pueda invertir de cierta forma para que cuando me retire me permita tener el mismo nivel de vida que llevo, intentando ser muy cuidadoso, sin tener lujos excesivos, ni mucho menos, pero que me lo permita hacer mi inversión, ¿no? Y no tocar, o sea, como que me propuse no tocar tanto porcentaje de lo que había ganado y de lo que había ahorrado para que lo pudiera tener invertido. Y me encanta esto que lo aprendí y me hizo más sentido de que he escuchado tu podcast del interés compuesto, para que se Eso, quedara ahí, se fuera multiplicando conforme multiplicando. fueran pasando los años, y que lo pudiera tener como digamos, como un fondo de retiro, ¿no? En donde cuando llegara a cierta edad estuviera mucho más cómodo, y que ese ingreso, a partir de cierta edad, que ese ingreso, bueno, me diera una utilidad mensual con la cual me pudiera ayudar a estar mucho más tranquilo y tomar mejores decisiones post carrera, ¿no? Entonces así fue más o menos como lo vi, cómo lo veo y cómo lo sigo viviendo, ¿no? Intento ser muy disciplinado para no tocar ese dinero, no lo he tocado, afortunadamente he tenido la bendición de cumplir con eso que me había propuesto, y de diversificarlo de cierta forma para que otros ingresos que actualmente tengo, otros proyectos activos que tengo, me permitan poder cumplirlo, ¿no? Entonces, más o menos así lo veo, ¿no? Si quieres, entramos más a detalle en ciertas cosas. Sí, pues mira, gracias por compartirlo. Qué interesante toda esta historia que nos cuentas, que es algo que, pues digo, más allá de tu trayectoria profesional,
pues no se conoce tanto como yo creo que debería de conocerse, ¿no? Y creo que ha sido un parteaguas no nada más para el fútbol mexicano, sino también para las nuevas generaciones de jóvenes que se están desarrollando en el fútbol, pues porque para aventarte el tiro, pues tenés que tener el valor de hacerlo, pero también tenés que tener los recursos para hacerlo, ¿no? Y afortunadamente lo tuviste, te endeudaste, de cierta forma yo lo veo como una inversión que hiciste para después poderla capitalizar a lo largo de toda tu carrera, pero ahora conecto muy bien los puntos entre lo que platicaremos más adelante, que es tu siguiente o uno de tus siguientes proyectos profesionales, que es la academia, que creo que pues está muy en sintonía con todo esto que te tocó también experimentar y vivir. Pero lo que te quería preguntar es, platicábamos en las conversaciones que hemos tenido acerca de las personas con las que te has rodeado, ¿no? Y yo creo firmemente que somos el reflejo de las 5 personas que tenemos más cerca y que ellas son quienes nos ayudan un poco a moldear la manera en la que pensamos, la manera en la que actuamos y etcétera, ¿no? Y tú, pues, eras una persona extremadamente disciplinada, que creo que eso siempre te ha caracterizado, y ahorita que decías lo de la disciplina en el ahorro, en las finanzas personales, resuena mucho con lo que yo he visto y creo que todos hemos vivido en cuanto a tu carrera profesional, pero también cómo te apoyaron estas personas de las que te fuiste rodeando y cómo encontrarlas para que te pudieran asesorar en temas financieros, ¿no? Porque para los deportistas el tema financiero es algo totalmente ajeno. Sí, pues mira, creo que, como te decía, no van siendo causalidades y vas encontrando gente que te genera confianza, porque creo que es bien importante, ¿no? Muchas veces en el medio del fútbol o de otros deportes se acerca gente que pues, se acerca por Rémora, sí, por las conveniencia en razones, claro. momentos que te está yendo muy bien y si no lo analizas y no tienes esta confianza y gente que te apoye, pues puedes caer en la trampa y quedarte sin nada, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de tener buenos amigos que están metidos en este tema de las finanzas, que me pudieran aconsejar, también algún primo, ¿no? En temas fiscales, que me pudiera ayudar y que me pudieran guiar, ¿no? De cierta forma para no cometer los errores. Y creo que va un poco también de tu forma de ser, ¿no? ¿Cómo eres? Yo creo que soy muy, muy conservador, ¿no? El riesgo en algunas cosas me gusta mucho, pero la aberración, la pérdida, creo que la tengo demasiado, este, o sea, presente. Y entonces ese tipo de cosas desde chico, y creo que o sea, fue mi forma de ser, porque de chico, creo que de los 3 hermanos que somos, era el que más ahorraba. ¿No? Entonces, cuando llegaba la Navidad, siempre tenía mi cajita de ajedrez llena de billetes, ¿no? Y me decían mis hermanas, ¿pero cómo le haces? Y digo, güey, pues es que pues ahí está y pues con algunas otras cosas, pues logro no tocar eso y de repente cuando podía, pues me daba el lujo de comprar muy buenos regalos a toda la familia, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo de cómo lo he vivido desde chico, pero siempre tuve la fortuna de tener un papá muy presente, ¿no? Que si bien es cierto no está en el tema, muy metido en el tema financiero, pero siempre con buenos contactos que me ayudaron a poder encontrar ciertos vehículos que me permitieran estar invertido, estar tranquilo, ¿no? Y un poco de lo que yo decía y platicaba mucho con él era de, pues cuando te vas a enfocar en algo que te demanda tanto tiempo, y hoy creo que les demanda mucho más tiempo a los futbolistas profesionales, poder delegar esta parte en gente en la que confíes, que esté preparada y que te ayude a poder incrementar y tener utilidades en lo que inviertas, ¿no? Entonces, digo, yo creo que son 3, 4 personas en las que me apoyé, ¿no? Pues contando a mi papá, a un muy buen amigo, a 2 muy buenos amigos y a un primo, y con ellos, pues más o menos fui tirando para adelante, ¿no? Luego, pues no, entre conocidos que se te aparece algún negocio y lo analizas bien con la gente de confianza para que te den su punto de vista y comentarios y sugerencias, y con eso, pues más o menos me he ido moviendo y guiando en ciertos proyectos que se me han presentado. Pues sí, yo creo que es algo fundamental y más confiar en gente cercana, ¿no? Que te ha visto pues en las buenas y en las malas, porque como decías, hay muchas tentaciones y la gente se acerca como moscas en el momento en el que te está yendo bien, pero bueno, también yo creo que es importante identificar a veces los valores e inclusive el sustento, ¿no? Hay mucha gente que no tiene la capacidad y creo que es también bueno verlo, pero siempre apoyarte, yo creo que tu círculo más íntimo y cercano, que son los que pues te ayudan en las buenas y en las malas, que a veces es difícil contemplar, pero en fin, creo que
es muy interesante todo lo que platicas también de tu aversión al riesgo, ¿no? Que yo creo que eso probablemente también te ayudó a tomar muy buenas decisiones porque sabías que pues no era tu core business, ¿no? Tú no eres experto invirtiendo, ni mucho menos. Tú te dedicabas al tema de fútbol y de ahí ibas a generar pues mucho del dinero que ibas a estar logrando con tus actividades del día a día. Y lo demás, como lo decías, pues era tu fondo para el retiro. Tú, a diferencia de la mayoría de la gente, no te ibas a retirar a los 65, te ibas a retirar a los 40, en fin. Pero eso creo que te ha permitido después, y ya platicaremos del tema, el poder construir una vida profesional con mucha más intención y con mucha más vocación de lo que verdaderamente quieres hacer. Pero bueno, entrémosle al tema post-fútbol, ¿no? Y me acuerdo perfecto cuando anunciaste el retiro porque te retiraste, pues, en fin, en un momento en el que, pues, tu retiro fue, pues, me dio un pase a gol a la federación, ¿no? O sea, como que no se sintió eso porque siempre estuviste atado y, pues, no sé si un día colgaste las botas y al día siguiente ya estabas chambeando en la federación. Pero bueno, platícanos cómo se dio todo eso y sobre todo cómo lo viviste, porque pues de verdad, yo creo que para muchos futbolistas es un evento bien fuerte en fin, 30 años, ¿no? Desde los 10 años, yo que sé que estás jugando fútbol y es lo que haces todos los días, ir al mismo lugar a entrenar, una rutina. ¿Y cómo cambia la perspectiva? ¿Cómo vives esos momentos? Y después, bueno, en fin, toda la transición, federación, y de ahí arráncate para adelante. Sí. Sí, fueron muchísimos años, Flaco, como tú bien dices. Esto empieza desde los 7 años, ¿no? Y si quieres, ahorita ya llegaremos ahí después de que te cuente cómo fue mi retiro. Yo me retiro en Indianápolis jugando en el Indy 11. ¿Por qué me voy a jugar al Indy 11 después de jugar tantos años en Cruz Azul y siendo referente, ¿no? Cuando muchos me decían, pero ya retírate en Cruz Azul siendo un jugador de muchísimos años, siendo capitán. Y te voy a contar algo que me pasó, ¿no? Y que lo fui percibiendo conforme fui siendo más grande y más consciente de la situación y el rol que estaba viviendo en ese equipo. Fui perdiendo protagonismo, como generalmente sucede cuando te conviertes en un jugador más grande, ¿no? Durante los 11 años que estuve, cargué con muchas responsabilidades que con el paso del tiempo tendrían que haber sido responsabilidades compartidas. Y por mi forma de ser, creo que asumí responsabilidades adicionales o responsabilidades extras que me hicieron dejar de disfrutar el fútbol como yo lo hacía anteriormente. Sabía que llegaba mi retiro porque pues, hay cuenta atrás, ¿no? Llega un momento en tu carrera como profesional que sabes que está por terminar y quería volver a disfrutar del fútbol. No me quería retirar con esa sensación de que había acabado cansado, de que había acabado un poco hasta la madre, por decirlo de alguna forma más explícita. Y entonces es cuando decido ya en un proyecto familiar con mi mujer irnos a jugar a Indianápolis. Disfruto muchísimo el fútbol, el año y medio que juego allá lo disfruto como enano, me toca convivir con gente de muchísima experiencia, con un entrenador de muchísima experiencia que me empieza a abrir un poco más los ojos de cómo se tiene que gestionar y cómo se tiene que dirigir un grupo. Y después de año y medio, justo me llega la invitación para llegar a la federación. Y como bien dijiste, yo me retiré el 31 de octubre del 2017 y la fecha FIFA de noviembre del 2017 empezó 7 días después. A los 7 días yo ya había colgado las botas, me había puesto el saco o el pantalón largo de directivo, ya había pues partido hacia ese rumbo, ¿no? Que si bien es cierto en ese momento no creo que estaba preparado para tomar esa decisión porque es parte del duelo que con el paso del tiempo siento que te tienes que dar un lapso de tiempo para vivirlo, para poder pues, sentir esta ausencia de esta rutina que cuentas que te pasa, ¿no? Que tienes una rutina llena de hábitos y de repente se ve cortada al 100% y empiezas una nueva sin estar 100% convencido hacia dónde quieres ir, ¿no? Y eso me pasó, entré a la federación sin estar convencido de que quería estar en ese puesto. Con el paso del tiempo me di cuenta que me gustaba de cierta forma, pero que no estaba preparado ni listo para poder emprender ese proyecto, ¿no? Entonces así fue como lo viví, no tuve el duelo de darme cuenta de que me faltara algo, que lo extrañara, que pensara, que pudiera poner muy en papel y en escribir y en ser consciente hacia dónde quería ir, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue una decisión muy precipitada
que, bueno, con el paso del tiempo, 5 años después, pues me llega de alguna forma, ¿no? Porque justo platicando con un muy buen amigo que es coach, que es Imanol Ibarrón, ¿no? Que tuve la fortuna de trabajar con él en la federación, me decía, es que ese duelo, no te puedes escapar de ese duelo. Tarde o temprano te alcanza. Y por más que lo quieras esconder o no enfrentar, en algún momento te va a llegar y en algún momento lo vas a tener que encarar y en algún momento te vas a tener que medio revolver y echarte un clavado hacia adentro para ver quién eres después de, porque quién eres tal cual, ¿no? Como persona y no como jugador, porque estamos encasillados en que somos jugadores de fútbol y no, cuando dejas de ser jugador de fútbol o cuando te retiras, sigues teniendo una esencia y tienes que saber entenderla y profundizar en ella para que puedas decidir de la mejor manera posible a través de tus pasiones y a través de las cosas en donde tengas vocación para poder seguir con un proyecto que te apasione y que puedas volver a encontrar ese gusto y esa pasión por la que tuviste cuando jugabas fútbol, ¿no? Entonces, más o menos así te lo puedo resumir. Fue un duelo complicado y creo que alguna vez cuando te conocí lo estaba atravesando, lo estaba viviendo intensamente y bueno, y todos los días, ¿no? Aprendiendo y siendo muy conscientes, leyendo libros, intentando escuchar podcasts que te permitan hacer clic con alguna cosa y engancharte a esa cosa para poder redescubrirte y vivir pues, más apegado a lo que eres y a lo que quieres ser. Sí, y aparte fue muy coincidente el momento en el que nos conocimos, nos presentaron, me pediste que querías ir a comer conmigo y dije, puta, pues esta es la definición del éxito, ¿no? Esto sí es algo verdaderamente representativo para mí, ¿no? Porque pues te había visto por mucho tiempo y dije, puta, qué chingón que tenga ahora la oportunidad de conocer a Torrado y, en fin, compartir contigo. Y algo que pues yo no esperaba, ¿no? Llegamos y nos echamos una comida, no sé si 3 horas, y tú seguías en la federación y me comentabas, ¿no? De este vacío que sentías, porque percibías que no estabas haciendo lo que querías hacer y de cierta manera, pues que ese vacío que habías tenido al dejar de ser futbolista no lo habías podido trabajar, como decías, ¿no? Esta fase de duelo no la habías tenido y pues habías entrado, me decías, hasta como en piloto automático. Y dice, puta, yo no me di cuenta cuándo entré aquí ni cómo y de repente ya soy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Este, Bueno, entonces, no llegué a ser bueno, presidente, pero bueno, sí llegué a el director estar deportivo, ¿no? muy cerca, ¿no? El director general deportivo que pues, le reportaba directamente al presidente, ¿no? Correcto. Sí. Pero fue una plática muy chingona. Yo la recuerdo con mucho entusiasmo porque pues de verdad conocí a la persona detrás del ícono que yo había visto y vivido y gozado por tanto tiempo, pero también por otro lado, muy humbling, como se dice en inglés, ¿no? Muy eh, reflexiva en el sentido de que todos somos seres humanos y que por más que existan estas identidades tan fuertes de el capitán de la selección mexicana, ¿sabes? Pues hay un ser humano detrás que tiene procesos y que tiene intenciones y que tiene también vacíos y ciertas cosas que resolver en la vida. Y esto fue antes de que salieras, ¿no? Y de repente se da toda esta historia y yo siempre he creído que hay un componente como de que no hay coincidencia, ¿sabes? Como que y fue muy fuerte la noticia, imagino que algo también importante en tu vida, pero platícanos cómo viviste todo esa también, ese desenlace con la federación y cómo resignificaste lo que has estado trabajando estos últimos meses. Sí, bueno, lo empecé a trabajar desde antes, ¿no? De hecho, recuerdo perfectamente esa comida que tuvimos y yo ya tenía, bueno, ya estaba trabajando, ¿no? Con un coach que teníamos en común, ¿no? Que de hecho, o sea, después de escuchar un podcast tuyo, contacté a Soraya y estuve platicando con ella y lo trabajaba, pero estaba tan metido, ¿no? Es de las cosas que me di cuenta que cuando estaba en la federación estaba tan metido en tantas cosas que no me permitía ver otras, ¿no? Entonces como que estaba muy nublado y muy clavado en una sola cosa y dejé de vivir y bien, bien, bien lo describiste, estaba viviendo en automático, ¿no? Pues a ver, mi salida pues se da entendiendo cuando estás en un negocio de resultados que cuando no se dan esos resultados ya hay tanta expectativa y tanta visión de ese negocio, pues estás expuesto a que eso suceda, ¿no? Y cuando no se dan los resultados, pues
te tienes que hacer a un lado. Y así fue como pasó, no me lo esperaba, la verdad es que fue algo tan rápido y tan eh, poco, cómo te lo puedo decir? Poco esperado, porque por las situaciones que se da mi salida es algo que habíamos trabajado durante años y lo habíamos hecho muy bien, ¿no? Habíamos hecho una programación y una planeación de esas dos categorías que estábamos convencidos que eran las categorías más fuertes que teníamos a nivel selección mayor femenil y a nivel selección juvenil varonil, ¿no? Y bueno, pues no calificamos al Mundial Sub-20 varonil y no calificamos a las Olimpiadas que iban en conjunto esas dos calificaciones. Y a la semana la selección femenil mayor no califica a las Olimpiadas y al Mundial también. Un duro golpe para toda la industria del fútbol, en donde pues, el máximo responsable, junto con una responsabilidad compartida de gente que trabajaba conmigo y entrenadores, pues bueno, la decisión final es que no siga ese proyecto al mando enfrente de la dirección deportiva. Y ahí es cuando, bueno, yo ya había planificado un poco que yo veía que mi tiempo ya en ese puesto estaba terminando, ¿no? Y que probablemente después de Qatar pudiera llegar a su fin. Pero también me di cuenta que cuando deseas algo con tanto ahínco y con tanto deseo, pues el Se universo cumple. te lo da. Y bueno, se dio antes de tiempo, se dio 5 o 6 meses antes de tiempo de lo que yo tenía previsto, pero me dio la oportunidad de poder ahora sí hacer una pausa después de 25 años de carrera sin parar, en donde había habido muchísimos viajes, muchas ausencias de eventos importantes. Ahora sí darme el tiempo de analizar bien hacia dónde y cómo quería ir, ¿no? Eh, y ahí es donde entro todavía en una introspección mayor, en donde pues, con gente conocida, con mentores con los que platicas, a través de libros, haciendo mucho más énfasis en ciertos hábitos que ya tenía, pero ahora enganchándome 100% a ellos, como es el tema de la meditación, el tema de buscar escribir más, si bien es cierto cuando era chistoso, porque cuando era más chico escribía mucho y con el paso del tiempo lo dejé de hacer, ahora retomarlo a través de acostumbrar y de poder vaciar todas estas ideas o todos estos temores, miedos que de repente te pasan por la cabeza y que no es consciente y cuando los escribes los puedes percibir mejor y ponerles la intensidad de miedo que realmente o realidad que tienen, ¿no? Entonces así fue como lo viví, así es como me revolví, a lo mejor no de la manera como hubiera deseado, pero pues no hay una manera ideal y la manera como te llega y es en función a cómo lo quieras atrapar y si es que te quieres dar cuenta de ello, ¿no? Porque lo podría haber ocultado más tiempo de que me estaba pasando mal, pero no, yo sabía que me estaba pasando mal y que era el momento de encarar para poder resurgir y seguir disfrutando la vida, porque en un momento dejé de disfrutar mi vida y dejé de hacer muchísimas cosas por la presión y por este piloto automático con el cual estuve viviendo durante muchos años en la federación. Pues gracias por compartir esto, Torrado. La verdad, creo que viniendo de ti es un mensaje muy poderoso para la gente allá afuera de mucha humildad y, y de mucho corazón. Y en fin, yo recuerdo cuando pasó este tema de la federación, te mandé un mensajito, dije, espero que todo bien, etcétera. Y me dijiste, sí, o sea, es lo que es, flaco, vamos a darle para adelante. Y sé que te tomaste unos meses de vacaciones, bueno, para retirarte y un poco despejarte. Y después sé que ha sido un tema de trabajo muy intenso en el que me da mucho gusto escuchar pues, el tema de la meditación, el tema de escribir, temas que creo a mí me han ayudado muchísimo a aclarar mi mente y a sanar y a resignificar y a dejar de vivir en piloto automático y ser más conscientes y vivir más en el presente. Y en fin, es algo que creo que tiene mucho valor viniendo de alguien como tú y es un mensaje creo que para la gente allá afuera de que también hay esperanza, ¿no? Y de que estas cosas se pueden resolver y que por más que seas alguien que tiene pues a la luz de los ojos de muchas personas mucho éxito y mucha fama y mucho impacto, pues también eres un ser humano, ¿no? Y eso tiene mucho valor. Entonces, gracias por compartirlo con esa apertura. Y lo que me gustaría que nos platiques es en este proceso, ¿qué fue lo que definiste que querías hacer y hacia dónde ahora quieres llevar tu vida? Pues mira, antes que nada, definí el reencontrarme, ¿no? Fue de lo primero que quise
cuáles son las cosas que más me gustan, cuáles son las cosas que me apasionan para poder empezar a hacerlas más. Y después también definir, pues, qué es lo que más me gusta hacer y en lo que soy bueno haciendo cosas, ¿no? Entonces, claramente volví a caer en la cubeta del fútbol, en Claro. donde eh, encontré este regalo que le pudiera hacer a más personas, habiendo vivido y habiendo recorrido el camino que me tocó recorrer y cómo ese camino se lo puedo regalar a alguien más para que le sea mucho más fácil y pueda entender y pueda tener una mayor comprensión de las cosas que se le pueden presentar y cómo las puede resolver, dándoles herramientas para que las puedan resolver, pero cada quien las tiene que resolver a su forma, ¿no? Entonces es ahí que, te digo, las cosas se van atando y se van dando por sí solas, ¿no? El universo es perfecto cuando confías y cuando lo pones todas tus intenciones en él. Se acercan dos, yo creo que de mis mejores amigos, embarcados en un proyecto de fútbol, en una, en una academia de fútbol de alto rendimiento en Woodlands, la cual estamos por abrir, ¿no? Esto pues, a lo mejor ni lo habíamos dicho públicamente, pero bueno, te doy la primicia. Eso. Y bueno, trabajando en el proyecto, ¿no? Decido meterme ahí, decido ponerle todas las canicas ahí, me llegan opciones, fíjate lo que son las cosas, me llegan opciones de trabajar de director deportivo en algunos equipos importantes del fútbol de primera división y habiendo vivido ya la experiencia de embarcarte en un proyecto en donde no estás 100% convencido ni va de la mano o encaminado con los valores que tú estás buscando. Entonces decidí no renunciar a ellos y sí meterme 100% a este proyecto y poder dirigir la parte deportiva, ¿no? Y junto con otro socio que va a estar dirigiendo toda la parte administrativa y financiera. Y entonces de ahí se va dando todo, ¿no? Desde comprar la propiedad, de meterme más de lleno. Una de las cosas que me di cuenta es que sí tengo mucho conocimiento y lo obtuve como jugador y viví experiencias y muchas de las situaciones que tuve que decidir dentro del campo de juego las resolví por intuición o por entendimiento propio sin haber aprendido que me hubieran explicado cómo se tenía que dar cada situación de juego, ¿no? Entonces, antes de retirarme había visto un curso que tenía muchísima curiosidad por estudiar, que era un curso de entrenador. No había tenido la fortuna de estudiarlo y bueno, hoy en día en la actualidad lo estoy estudiando y se me presenta esta oportunidad de haber vivido como director deportivo en la federación, experimentar una maestría, porque así le digo, ¿no? Experimentar una maestría en carne propia sin tener a lo mejor tanta experiencia y tanta estructura, pero que ahora hace al revés, ¿no? Ahora me toca estudiarlo después de haberlo vivido y entonces se me hace mucho más fácil ponerle nombres a muchas de las cosas que viví y ahora con esta carga académica poderla encaminar hacia un proyecto que me ilusiona mucho, que es la Academia de Fútbol, ¿no? En donde buscaremos crear futbolistas o ayudar a desarrollar futbolistas inteligentes, integrales, que puedan tomar las mejores decisiones y que les podamos acompañar en este camino de cumplir sus sueños, ya sea ser jugadores de fútbol profesional, dar el salto a Europa con las conexiones que tenemos, regresar a su país a jugar en México, por decirlo, si son mexicanos, o que les podamos dar esta oportunidad y este otro camino de encontrar una beca en una universidad americana que les permita seguir preparándose y que luego tengamos gente mucho más preparada en el ámbito del fútbol. Entonces es algo que me apasiona, que encontré esta vocación que sí me veo haciéndolo durante muchos años y bueno, ahí es donde estamos y en donde encontré este nicho de oportunidad para poder salir de esa situación que estaba viviendo. Pues comprendiendo tu historia, creo que hace mucho sentido lo que estás haciendo. Al final del día te tocó vivir pues muchos problemas estructurales, en fin, ¿no? En tus inicios de carrera
Y bueno, imagino que en el entorno aún más, ¿no? Porque había mucha gente también de origen muy humilde que tal vez no tenía los recursos, no tenía la educación para después poder tomar buenas decisiones como tal vez sí lo pudiste hacer tú. Y creo que el poder allanar ese terreno de juego y poderle ayudar a las personas a desarrollarse de la manera en la que tú lo pudiste hacer por las condiciones particulares que tenías y en fin, y también resolviendo muchos de los temas, pues es algo que creo que va a generar muchísimo beneficio para el fútbol, para la humanidad y también para ti, porque como decías, pues al final del día estamos aquí por tiempo limitado y ese tiempo limitado hay que aprovecharlo al máximo. Cada vez que dices este tema de que cuando tienes tanto anhelo, el universo complotea para ayudarte a lograrlo, no me resisto a pensar en el alquimista de Paulo Coelho, que es justo la historia del libro y de la novela. Y es algo que resuena mucho conmigo y me da mucho gusto hoy verte con otra cara y con otro aura inclusive, de verdad, aunque estamos a la distancia porque estás en España, pero te veo renacido como el ave fénix, me da mucho gusto, lanzaste tu podcast, en fin, Kings League, platícanos un poquito de Kings League sobre todo, que ahora está en boca de todo con lo de Piqué y Shakira, Sí, pero está pues bien mira, interesante porque el modelo de negocio del fútbol también está cambiando y estos nuevos formatos creo que van a dar mucho de qué hablar. van a dar mucho de qué hablar, sí. Bueno, como bien dijiste, lancé un podcast aprovechando que era etapa mundialista y consideraba que era padre, ¿no? Junto con alguien cercano, ¿no? De confianza, en este caso mi compadre y cuñado René, el poder, pues, aterrizar más cosas de las que iban a pasar o de las que iban a suceder en el mundial con gente que hubiera estado presente en los mundiales para que la gente pudiera escuchar anécdotas, historias que les hicieran disfrutar más el fútbol o el mundial y que puedan entender de una forma más terrenal todo lo que muchas veces pasa y que no nos enteramos, ¿no? Entonces creo que fue una muy buena experiencia. Ahorita está on hold por el tema de que estoy viviendo en Barcelona y atendiendo estos proyectos que estoy viviendo actualmente. Y lo de la Kings League, bien dices, ¿no? Creo que es una gran visión de Piqué junto con sus socios de armar este proyecto en el cual pues, gente de streaming se asocian y hacen esta liga, ¿no? Que ha sido un boom en donde por azares del destino, ahora sí que son causalidades, pues yo estudiando mi curso que voy a estar de enero a abril en Barcelona, justo la Kings League se juega en esas fechas, acabando la última semana de marzo jugándose el playoff en el Camp Nou, en donde pues, genera todavía muchísimo más revuelo para toda la gente. Y bueno, pues me meto algún día cuando lanzan la liga, me meto, la veo, está muy curiosa, me metí a ver en Twitter, leí todo, y como a la semana me buscó la presidenta del equipo al que dirijo, que es Pío FC, que es Rivers, Samantha, bueno, es mejor conocida como Rivers en sus redes sociales, y me invita al proyecto. Y le dijo, mira, yo feliz de la vida de poder ayudarte, tengo que ser muy sincero contigo, yo voy a ir a estudiar en el curso, voy a tener cierto tiempo limitado por las mañanas, pero por las tardes feliz de la vida de ayudarte y de embarcarnos en este proyecto juntos. Y así fue como nos metimos. Claramente es otro fútbol, flaco, es otra liga, son otras reglas, hay estrategia de por medio, hay jugadores que bueno, están anhelando poder llegar a lograr el sueño de jugar profesionales, que a muchos ya se les pasó, pero que les da la posibilidad de tener esta plataforma o este lugar donde puedan ser vistos, ¿no? Entonces me parece que es fabuloso y bueno, o sea, yo lo vivo y todos los domingos que tenemos que jugar, bueno, lo disfruto muchísimo por cómo se dan cada uno de los partidos, ¿no? Pues qué chingón que esto también puede ser visto como la cereza en el pastel, porque creo que en todo este proceso que estás viviendo, en fin, estudiando, planeando la academia y ahora estas actividades que también yo creo que te llenan de energía y de ideas y, en fin, y haces nuevamente lo que te gusta, pues creo que es justo pues, la mejor versión de lo que puedes estar haciendo. Es un regalo del universo ahora hacia ti, Torrado. Pero a ver, pasemos a la parte de preguntas rápidas. Y la primera sería tu libro favorito. Pues mi libro favorito, a ver, o sea, hay uno que me dejó marcado que fue
los Atomic Habits, ¿no? Que me hizo mucho sentido después de todo lo que me tocó vivir como jugador y no lo leí como cuando jugaba, sino lo leí después. Y entonces me hizo mucho sentido muchas de las cosas que hacía, por qué las hacía y cómo las hacía y por qué se me facilitaba hacerlas. Y hay otro que me gustó mucho, que fue justo cuando me retiré, ¿no? Que tuve la oportunidad de ir a estudiar, bueno, un curso muy corto que hacía Imanol Ibarrondo, este coach del que te platico, que son, la primera vez, es un libro de él, que dice la primera vez que le pegué con la izquierda, así se llama, y va un poco de las 7 P's, ¿no? Que resuenan en uno, o bueno, que resuenan en él y que las pone para que las leas y adoptes las que quieras, ¿no? Entonces, esos fueron dos de los libros que más me han marcado en mi vida. Buenísimo. Sí, Atomic Habits de James Clear me parece extraordinario. Y el otro lo tendré que poner en mi bucket list. Ah, ahora, portafolio de inversión, ¿cómo inviertes? A ver, lo tengo invertido, a ver, más o menos, en porcentajes, lo vería como un 60% en bonos y en acciones. Yo creo que tengo un 30% en bienes raíces, ¿no? Tuve ahí un buen pelotazo de suerte, ¿no? Que me acompañó y que un terreno que tenía ahí lo hicieron era H3 y se pudo convertir en H13, entonces pude desarrollar un proyecto inmobiliario muy interesante. Y lo demás, el otro 10% lo pondría en ciertos negocios, ¿no? Que me han invitado y que, bueno, pues he decidido ahora sí que debutar en el tema de los negocios, ¿no? Más o menos así lo vería. Buenísimo. Y próximamente cripto, ¿no? Estuvimos hablando de eso también un buen rato en la comida. Exactamente, necesito el asesoramiento de un experto como tú para poder meterme más de lleno ahí. Pero sí, claro, pues es como el Kings League, ¿no? Es un poco Exacto. entender que vienen nuevas oportunidades y el que esté dispuesto a subirse a esos trenes que pasan muy pocas veces, pues pueden ser muy buenas experiencias, ¿no? Mejor analogía imposible. Ya por último, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. A ver, la mejor inversión yo creo que te podría decir dos. Una, mi familia, sin duda creo que el, el darte el tiempo primero de escoger a la naranja, ¿no? A tu media naranja, que creo que pues bueno, es un tiempo que inviertes en decidir qué es ella y ya habiéndolo logrado y habiendo invertido mucho tiempo de calidad para conocernos y de poder entendernos bien, haber creado el tiempo necesario para darnos este regalo de tener 3 hijos fabulosos. Entonces yo creo que esa inversión de regalarles tiempo, que con el paso del tiempo me fui dando cuenta que en la federación no se los daba, ¿no? Entonces esas cosas que digo, bueno, la mejor inversión que tengo es la más cercana y la estoy descuidando. Entonces regresé a ella un poco y el darme el tiempo, bueno, ahora el darme el tiempo de redescubrirme, creo que ha sido una de las mejores inversiones que he podido hacer en mi vida después de tener muy claro cuando jugaba hacia dónde quería ir y ahora hacia dónde quiero ir. Pues gran manera de cerrar el podcast. La verdad es que disfruté muchísimo la conversación. Creo que siempre ha sido una persona muy humana. Creo que desde las canchas se comunicaba mucho eso. Pero de verdad te agradezco la apertura y poder platicar las cosas como lo has hecho. En fin, creo que cierras con broche de oro. La familia, sin duda, son tus personas que más te van a ayudar siempre en las buenas y en las malas y donde creo que más tenemos que de manera consciente invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra presencia. Y sobre todo este segundo tema, ¿no? El a veces darnos también el tiempo para resignificar y vivir el duelo y vivir el vacío y muchas cosas que después no se hablan porque pues simplemente no se consideran muchas veces en los procesos. Pero hoy me queda claro, como bien decías a lo largo de todo el podcast, que la mejor inversión ha sido seguir tu misión de vida y tu pasión y tus valores con la gente con la que disfrutas hacerlo
y que eso tiene un retorno sobre inversión infinito. Ya ni siquiera el interés compuesto le llega ahí. De verdad te agradezco muchísimo y me da tanto gusto verte sonriendo y verte motivado con todos tus proyectos. Y gracias por la noticia de la academia. Y en fin, la mejor de la suerte, estoy seguro que no la vas a necesitar, la vas a romper. Y aquí también siempre cuentas con un buen amigo. Te mando un fuerte abrazo, Torrado. Gracias, Flaco. Igualmente, muchas felicidades por tu podcast y feliz de la vida de volverte a ver y platicar contigo. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMTZMorodo. Y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.